Hola, hola chicos, ¿cómo andan? Soy el profesor Alejandro de Lucas y en este video tutorial de hoy lo que vamos a charlar es de la estructura atómica, ¿sí? Y de tabla periódica. Vamos a empezar, ¿sí? Desde lo más básico. Este video es justamente para el curso paralelo de química presencial y química UBA 21, ¿sí? Es un video introductorio al tema, ¿sí? Después, bueno, en otro video vamos a hacer ejercicios ya tipo de parciales, ¿sí? Tenemos que saber, bueno, que el átomo está constituido por tres partículas subatómicas, que son los protones, los neutrones y los electrones, ¿sí? Podemos decir que los protones y los neutrones están formando un núcleo, ¿sí? El núcleo atómico, y moviéndose alrededor de este núcleo, ¿sí? Los electrones, que van a estar describiendo orbitales. Podemos decir además que los protones y los neutrones, ¿sí? Tienen una masa representativa y los electrones tienen una masa que es despreciable frente a la masa de los protones y de los neutrones. O sea, si bien la masa del protón y la masa del neutrón es muy chiquita, la masa del electrón es nada comparado con la masa de los protones y de los neutrones, ¿sí? Por otro lado, también lo que podemos decir es que los protones tienen carga eléctrica positiva, los neutrones no tienen carga eléctrica, ¿sí? Y los electrones tienen carga eléctrica negativa. Los vamos a representar de esta forma, ¿sí? Si nosotros empezamos a analizar la estructura de un átomo cualquiera, la notación, ¿sí? Atómica es la siguiente. X representa cualquier átomo, o sea, cualquier elemento de la tabla periódica, y lo vamos a representar de esta forma, siendo Z es lo que se conoce como número atómico, y el número atómico lo que nos va a indicar es la cantidad de protones que tiene ese átomo, ¿sí? El numerito de arriba, que se representa con la letra A, es el número másico, y el número másico se obtiene sumando los protones y los neutrones que tenga ese átomo, ¿sí? Por ejemplo, hagamos algunos ejemplos. Supongamos que contamos con carbono 6,12. Ya por el solo hecho, ¿sí? De tener 6 protones, y al ser el número atómico 6, el átomo va a tener 6 protones. A ver, mi amor. Al tener 6 protones podemos identificar al elemento, ¿sí? Con su nombre, que es el carbono, ¿sí? Porque si tiene 6 protones es carbono. Si tuviera 7 protones ya no sería carbono, sería nitrógeno. O sea, lo que nos permite identificar al elemento es la cantidad de protones. Muy bien, entonces, en este caso, este átomo de carbono, o todos los átomos de carbono, tienen 6 protones. Este, en particular, tiene 6 neutrones. ¿Por qué? Porque el número másico, ¿sí? Es 12, y la suma de protones y neutrones me tienen que dar el número másico, ¿sí? Y también podemos afirmar que como el átomo es eléctricamente neutro, va a tener la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Entonces, si este átomo tiene 6 cargas positivas, también va a tener 6 cargas negativas, por lo tanto tiene 6 electrones, ¿sí? Resulta ser que en la naturaleza hay distintos átomos de carbono. Se encuentra también el carbono 13 y se encuentra lo que se conoce como carbono 14, ¿sí? El carbono 13 y el carbono 14 van a diferir del carbono 12 en la cantidad de neutrones, ¿sí? En este caso, fíjense, si nosotros analizamos protones, tiene 6 porque me lo indica el número atómico. Neutrones va a tener 7 porque sumados me tienen que dar el número másico. Y bueno, electrones también tiene 6, ¿sí? En este caso, protones 6, como cualquier átomo de carbono. Neutrones, en este caso, tiene 8. Y electrones también tiene 6 porque tiene que tener igual cantidad de cargas positivas que negativas. Estos átomos entre sí se denominan isótopos. Entonces, ¿qué es un isótopo? Son átomos de un mismo elemento que difieren en la cantidad de neutrones. O dicho de otra manera, son átomos, sí, que tienen el mismo número de protones, ¿sí? Pero tienen distinto número de neutrones. Muy bien. Sigamos. Resulta ser que los átomos pueden ganar o pueden perder electrones para estabilizarse.
¿Cómo podemos saber si un átomo puede ganar o puede perder? Algunos tienden a ganar, otros tienden a perder. Eso está muy relacionado con un concepto que es el concepto de la electronegatividad. La electronegatividad es la tendencia que tienen los átomos, ¿sí?, a ganar electrones. Cuando un átomo es más electronegativo, tiene mayor tendencia a ganar. Cuando es menos electronegativo, o dicho de otra forma, más electropositivo, ¿sí?, tiende a perder electrones. La electronegatividad podemos afirmar que aumenta en reglas generales, ¿sí?, siempre de abajo hacia arriba en la tabla periódica y de izquierda hacia la derecha. O sea, la electronegatividad aumenta así en la tabla periódica, ¿sí? Los gases nobles, ¿sí?, que son todos estos de acá, o inertes o raros, no tienen electronegatividad. Ahora un ratito vamos a discutir por qué, ¿sí? El elemento más electronegativo es el flúor, que es el que está más a la derecha y más arriba. El menos electronegativo es el francio. Entonces, los metales, que son los que están, fíjense, desde esta escalerita que está acá, ¿sí?, para este lado, ¿sí?, tienden a ser electropositivos y tienden a perder electrones. Los no metales tienden a ganar electrones, ¿sí? Bien, supongamos que nosotros trabajamos con el elemento sodio, ¿sí? El sodio tiene 11 protones, ¿sí? Este es el número atómico en la tabla periódica. Tiene 11 protones. Vamos a poner 11. Y el número másico que indica la tabla es 22,989. Vamos a redondearlo a 23, ¿sí? ¿Por qué tiene un número másico decimal? Si esto, ¿sí?, en este caso, el número másico dijimos que es la suma de protones y neutrones, que tendría un medio protón, 3/4 de protón o de neutrón. No. El número másico que aparece en la tabla periódica es un promedio que tiene que ver con la abundancia que hay de la naturaleza de los distintos isótopos, ¿sí? Es como decir, voy a decir una barbaridad, si una familia tiene 2 hijos y otra familia tiene un hijo, ¿sí?, son números enteros, ¿sí?, la cantidad de hijos, pero podemos decir que en promedio, ¿sí?, tienen 2 hijos y medio. ¿Me explico? O sea, el promedio da decimal, pero la cantidad de hijos es un número entero. Por eso el número másico, ¿sí?, es un número promedio, y después vamos a ver cómo se calcula, porque también lo tienen que aprender a calcular. Bueno, entonces, en este caso, este átomo de sodio, podemos afirmar que tiene 11 protones, ¿sí?, y tiene 12 neutrones, porque sumados tienen que llegar a 23, que es el número atómico, ¿sí?, el número másico, quiero decir. Electrones va a tener 11. Pero el sodio resulta ser que tiende a perder un electrón, ¿sí?, y a formar lo que se conoce como el catión sodio. Ahora también vamos a discutir por qué tiende a perder 1 y no 2 o 3 electrones, ¿sí? Es un metal, es poco electronegativo o muy electropositivo, ¿sí?, y tiende a perder un electrón formando un catión. O sea, cuando los elementos ganan o pierden electrones, ¿sí?, quedan con carga eléctrica y se los denomina iones. Los iones se pueden clasificar en aniones o en cationes. ¿Cuándo se transforma en un anión? Cuando gana electrones y queda negativo. Y se transforma en catión cuando pierde electrones y se transforma en un catión, ¿sí? ¿Por qué queda positivo al perder un electrón? Un electrón tiene una carga negativa, ¿sí? Entonces yo tengo acá protones 11, ¿sí? Al perder un electrón va a quedar, ¿sí?, con 10 electrones, y fíjense que yo tengo mayor cantidad de cargas positivas que negativas. Si yo tuviera que neutralizar 1 a 1, ¿sí?, 11 cargas, bueno, vamos a suponer 3 cargas positivas y 2 negativas, vamos a suponer, ¿no? Acá son 11 y 10. Pero si yo tengo más protones que electrones y cancelo, ¿sí?, carga positiva con negativa, al tener un electrón menos va a terminar con una carga neta positiva, ¿sí? Entonces, el sodio tiende a perder un electrón, ¿sí?, y quedar con 10 electrones, y se transforma en lo que se conoce como catión sodio, ¿sí?, con carga más 1. El calcio, por ejemplo, ¿sí?, 20, 40,
tiene 20 protones, tiene 20 neutrones, ¿sí? El isótopo más abundante, y los electrones van a ser 20 si está sin carga eléctrica, pero tiende a perder 2 electrones y transformarse en el catión calcio. En este caso, protones va a tener, entonces va a seguir teniendo 20, pero electrones va a pasar a tener 18, ¿sí? Y neutrones obviamente la misma cantidad. Lo que el átomo tiende a ganar o perder siempre son electrones, ¿sí? No va a perder protones y neutrones. Para que ocurra eso tendríamos que estar hablando ya de una reacción nuclear, ¿sí? En donde el átomo se puede romper en distintos átomos, ¿sí? O a partir de átomos livianos formarse átomos más pesados. Pero bueno, eso no nos interesa a nosotros. Bueno, por otro lado dijimos que los no metales tienen alta electronegatividad y tienden a ganar electrones. Supongamos el bromo. El bromo, ¿sí? Buscamos en la tabla periódica, es un halógeno, tiene número atómico 35 y el número másico lo podemos redondear a 80, ¿sí? 35, 80, ¿sí? O sea que vamos a tener protones 35, neutrones serían 45, ¿no? 70, 80, sí. Y electrones 35 igual que protones. El bromo tiende a formar un anión, o sea, a ganar un electrón y transformarse en lo que se llama anión bromuro, ¿sí? Todo lo que es negativo en química se le suele poner la terminación uro. Entonces, el anión bromuro, en este caso, en vez de tener 35 electrones, pasó a tener 36 electrones, ¿sí? 35 protones, pero 36 electrones, transformándose en esa forma en un anión. Por ejemplo, si trabajamos con el oxígeno 816 tiene 8 protones y 8 electrones, pero tiende a formar, ¿sí?, el anión con 2 cargas negativas. En este caso pasa a tener 10 electrones, ¿sí? Tiene 8 protones, tendría que tener 8 electrones si estuviera neutro, pero al ganar 2 electrones pasó a tener 10 electrones. Muy bien, yo después les voy a dejar un cuadrito para que ustedes completen, que es este, se los muestro. Vamos a hago algunos de ejemplos, ¿sí? Es una tabla para que esto quede bien afianzado. Por ejemplo, supongamos, agarremos uno cualquiera. Agarremos, por ejemplo, esta fila que dice potasio y neutrones, ¿sí? Con todo eso tengo que completar el resto. Entonces, tenemos como dato, vamos a anotarlo, potasio, y sabemos que tiene 20 neutrones. Entonces, lo que voy a buscar en la tabla periódica, lo único que voy a buscar, si me dan el elemento, voy a buscar su número atómico, o si me dan el número atómico, voy a buscar el símbolo del elemento, ¿sí? El potasio es el elemento número 19, ¿sí? ¿Sí? O sea que tiene 19 como número atómico. Entonces, potasio, decimos, Z19. Por lo tanto, si Z es 19, va a tener 19 protones. Y como está neutro, sin carga eléctrica, va a tener 19 electrones, ¿sí? En A va a ser el número másico, que es la suma de protones y la suma de neutrones. Como los protones ya los tenemos y los neutrones me lo dan enunciado, sumamos y tenemos el número másico, que es 39, ¿sí? Y de esa forma completamos toda la fila, ¿sí? A partir de 2 datos que yo les doy, ustedes van a tener que completar todo el cuadro. Hagamos uno que tenga carga eléctrica. Por ejemplo, hagamos este que dice esta es la columna de A, número másico, ¿sí? Número másico, neutrones y electrones. Entonces anotamos, número másico 16, ¿sí? Después tenemos neutrones 8, dice, y electrones 10. Muy bien, ¿qué hacemos con esto? Bueno, en primera instancia lo que podemos determinar es, si yo al número másico, que es la suma de protones y neutrones, le resto los 8 neutrones, obtengo la cantidad de protones. Protones van a ser 8 porque sumados me dan 16. Busco en la tabla periódica, o sea, protones 8, por lo tanto puedo afirmar que el número atómico vale 8. Y si busco en la tabla periódica estamos hablando del oxígeno.
Pero por otro lado me dice que tiene 10 electrones, o sea, tiene más electrones que protones. Por lo tanto, la carga eléctrica va a ser menos 2, ¿sí? 8 protones se neutralizan con 10 electrones, quedando 2 electrones sin neutralizar. Así que bueno, después ustedes van a completar ese cuadro como actividad para reforzar todo lo que acabo de contarles, ¿sí? Muy bien. Lo que vamos a trabajar ahora es lo que se conoce como configuración electrónica y también lo que se conoce como distribución electrónica. Muchos erróneamente lo trabajan como si fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Y ahora les voy a mostrar por qué. Vamos a trabajar con algo que se conoce como regla de las diagonales. La regla de las diagonales me va a permitir, en forma teórica, determinar cómo se acomodan los electrones, ¿sí?, en los distintos orbitales. Vamos a decir que el átomo, ¿sí?, puede tener distintos niveles de energía. Los niveles van a estar representados por los números que van de 1 a 7, en realidad 1 a 8 ahora, ¿sí?, que coinciden con los períodos. Y también, a su vez, los electrones van a estar, los vamos a colocar, ¿sí?, como si fueran cajitas. El tema es muy complejo, pero yo solamente me voy a dedicar a darle lo que ustedes necesitan, ¿sí?, lo que necesitan comprender del átomo para poder resolver sus actividades, ¿sí? Entonces, lo vamos a meter como en cajitas, ¿sí?, que son lo que llaman subniveles de energía u orbitales, que son el orbital S, el P, el D y el F, ¿sí? En el subnivel S entran como máximo, vamos a suponer que fue una cajita donde podemos meter electrones, entran como máximo 2 electrones. En el P entran 6 electrones, en el D 10 y en el F 14 como máximo, siempre hablando, ¿sí? Muy bien. Los orbitales, no me voy a meter a hablar con orbitales porque los voy a marear. Vamos a hacer algún ejemplo de cómo se usa la regla de las diagonales y a medida que vamos avanzando en el ejemplo les voy explicando algunas cosas más teóricas, ¿sí? Supongamos que tenemos, no sé, elegimos cualquier elemento, elegimos el azufre, ¿sí? El azufre, vamos a ver cuántos electrones tiene el azufre. El azufre 16, ¿sí? Por lo tanto, si tiene 16 como número atómico, va a tener 16 electrones. Y esos 16 electrones los vamos a acomodar de acuerdo a la regla de las diagonales, empezando siempre por acá arriba, pasando por 1s, ¿sí? Dijimos que en el subnivel S entran como máximo 2 electrones, entonces esto me va a quedar 1s2, así lo vamos a representar, siendo este 2 la cantidad de electrones que están metidos en el subnivel S del nivel 1 de energía, ¿sí? Una vez que pasé por ahí, tengo que saltar a la otra diagonal, y la otra diagonal dice 2s, o sea que yo pongo 2s2, ¿sí? Tengo que llegar a 16 electrones en total, hasta ahora acomodé 4. Después de pasar por 2s2, salto a la siguiente diagonal y paso por 2p. 2p, 3s, ¿sí? 2p, dijimos que en p entran 6 electrones como máximo. Después pasamos por 3s2 de vuelta, hasta ahí vamos 12 electrones. Después de pasar por 3s2, saltamos a 3p. 3p, 6, son 10, ya tenemos 10, 18, me pasé. O sea que acá me están sobrando 4 electrones. O sea que como en P entran como máximo 6 electrones, ¿sí? Pero yo tengo 4, coloco los 4 que tengo, ¿sí? Y ahí sumamos 10, 16 electrones en total. Entonces, en este caso, fíjense que llegamos hasta el nivel 3. Fíjense una cosa, el azufre se encuentra en el período 3, ¿sí? Eso no es casualidad. El último nivel de energía sí me va a indicar el período donde está ubicado el elemento. Y lo que vamos a hacer ahora, esto es la configuración electrónica, ¿sí? Configuración electrónica. Lo que vamos a hacer ahora se conoce como distribución electrónica. Y la distribución electrónica no es otra cosa que acomodar a los electrones en sus niveles de energía. Como llegamos al nivel 3, voy a representar
tres niveles de energía, como si estos fueran órbitas, ¿sí? Como si fuera, pero ahí estaría trabajando ya, o sea, con el átomo de Bohr, ¿sí? O de Rutherford. O sea, como si el átomo fuera el núcleo, fuera el Sol, ¿sí? Y alrededor órbitas, como si fueran los planetas girando alrededor de ese núcleo. ¿Sí? Es una simplificación que, bueno, nos va a servir para muchas cosas, pero no deja de ser una simplificación, ¿sí? Con los modelos atómicos actuales, esto quedó, ¿sí? En el olvido. Tenemos, dijimos, tres rayitas, hago como si fueran tres órbitas, ¿sí? En el nivel 1, o en la órbita 1, tenemos 2 electrones. En la segunda, nivel 2, tenemos 2 electrones acá y 6 acá, son 8 electrones acá. Y por último, en el nivel 3 de energía tenemos 6 electrones, ¿sí? Entonces, esta es la distribución electrónica que podemos representarla como 2, 8, 6, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otras cositas podemos decir al respecto? Bueno, fíjense que de 3s2 a 3p4 son los electrones que están en la que sería la última capa, ¿sí? Es lo que se conoce como configuración electrónica externa, o sea, del nivel más grande en adelante. Ahora yo después les voy a dar, ¿sí? Un poco, unas reglas más porque no es tan simple la cosa. O sea, de acá en adelante tenemos 6 electrones, que son los 6 electrones que el átomo de azufre va a poner en juego a la hora de formar uniones químicas, ¿sí? Son lo que se conocen como electrones de valencia también. Les muestro otra cosa si vamos relacionando con la tabla periódica. Fíjense que el 286 está en la tabla periódica, no sé si llegan a ver, acá dice 286, ¿sí? Que no es otra cosa que lo que acabo de hacer. Otra cosa que quiero decirles, ¿sí? Que este átomo de azufre va a ser inestable porque no alcanza lo que se conoce como el octeto. ¿Qué quiere decir el alcanzar el octeto? Alcanzar el octeto quiere decir alcanzar la configuración electrónica del gas noble más cercano. Los gases nobles se llaman inertes también porque no suelen combinarse, es muy raro si la combinación de los átomos de los gases inertes, ¿sí? Con otros átomos o entre sí mismos, ¿sí? No tienden a formar moléculas. ¿Por qué? Porque ya así como están son estables, ¿sí? Porque tienen lo que se llama el octeto completo. Fíjense una cosa. La configuración electrónica del azufre es 286 y la del argón, que es el gas noble más cercano, es 288, ¿sí? Tiene en su último nivel de energía, ¿sí? Tiene 8 electrones, alcanza el octeto, ¿sí? Entonces, podemos decir que el azufre, que tiene 6 electrones en su último nivel, tiende a ganar 2 electrones para alcanzar el octeto. Por eso tiende a formar el anión azufre 2-, ¿sí? Que era lo que hablábamos hoy. ¿Está bien? Si nosotros, por ejemplo, tomamos, no sé, el fósforo, está a 3 posiciones del argón, ¿sí? Tiende a ganar 3 electrones y a formar este anión. El bromo, el cloro, el flúor, el yodo tienden a ganar un electrón, ¿sí? Para el flúor, si gana un electrón, alcanza la configuración electrónica del neón, el cloro la del argón, el bromo la del criptón, y así sucesivamente, etcétera, ¿sí? Por otro lado, si nosotros hacemos la configuración electrónica, vamos a suponer la del calcio que hablábamos hoy, calcio 20, ¿sí? Y hacemos la configuración electrónica, que hasta acá sería casi lo mismo, pero ahí ponemos un 6, ¿sí? Porque seguimos igualmente la regla de las diagonales, eso va a ser siempre muy mecánico. 3s2, 3p6, ¿sí? Hasta ahí tenemos 10, 18 electrones, ¿sí? Tenemos que seguir a 3p6, le sigue 4s2, ¿sí? En este caso se completó el subnivel S. Si hacemos la distribución, la configuración electrónica acá sería 4 externa, sería 4s2, ¿sí? Del nivel más grande en adelante. Y si hacemos la distribución electrónica, tenemos 4 niveles. En el primer nivel ponemos 2 electrones, en el segundo ponemos 8 electrones,
acá ponemos 8 electrones más y por último 2 electrones. Fíjense que tiene 2 electrones en la última capa, ¿sí? Y no va a ganar 6 electrones el calcio. De hecho, hoy conversamos que es un metal, es un muy metal, ¿sí? Muy poco electronegativo y va a tender a perder electrones. ¿Cuántos electrones va a perder? Y bueno, tiende a perder los 2 últimos, quedando con 8 en su última capa. Fíjense una cosa, si el calcio que está en esta posición, ¿sí? Pierde 2 electrones, alcanzaría la configuración electrónica, ¿sí? Del gas noble anterior, no del siguiente como el caso de los no metales. O sea, si retrocedemos 1, 2 posiciones, alcanza la configuración electrónica del argón, que es 288, ¿sí? Y de esa forma se estabiliza formando lo que se conoce como el catión calcio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a hacer algunas cositas un poquito más complicadas, elementos un poquito más pesados y quiero mostrarle algunas cosas más que tengan que ver con la configuración electrónica externa y además con el uso de la regla de las diagonales. Antes de eso, quiero contarles de una notación, ¿sí? Por ejemplo, yo la configuración electrónica de un elemento la podría representar de la siguiente manera. Todo esto, hasta acá, sería la configuración electrónica del gas noble anterior, ¿sí? Que sería, dijimos, la del argón. Entonces, yo podría escribir la configuración electrónica del calcio así: argón y la configuración electrónica que es 4s2, ¿sí? Esto me está diciendo, esta simbología me está diciendo que el calcio tiene la configuración electrónica del argón y le tenemos que agregar 4s2, ¿sí? Eso también está en la tabla periódica. Si ustedes buscan al calcio, no sé si se va a llegar a ver ahí, dice argón, ¿sí? 4s2. ¿Está bien? Bueno, es otra forma de escribir más resumida. Agarremos, por ejemplo, la plata. Sí, podemos hacer la configuración electrónica de la plata. La plata tiene 47 protones. Sí, vamos a agarrar otra hoja. 47 protones. Vamos con la regla de las diagonales, ¿sí? O sea, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, le sigue 3p6, le sigue 4s2, le sigue 3d. Fíjense que se vuelve al subnivel, al nivel 3, ¿sí? Siempre hay que seguir la diagonal. Terminamos en 4s2, saltamos a la siguiente. 3 de 10, 4p6, ¿sí? Vamos a contar cuánto vamos hasta ahí. 10, 20, 30 y 6. Falta 4p6, 5s2. Esto es un 5 y esto es una S, ¿sí? 5s2, 4d y voy a contar. Pongo 10 pero ahora contamos. 10, 20, 30, 48. Me estoy pasando porque dijimos tiene 47, o sea que acá va 9. Voy de vuelta con la cuenta por las dudas. 10, 20, 30, 38, 38 y 9, 47, ¿sí? Ok. Bien. ¿Cuál es la configuración electrónica externa acá? El nivel más alto es el nivel 5s2, o sea que va a ser de 5s2 en adelante la configuración electrónica externa. A pesar de que por encima tengo un subnivel, un nivel de menor energía, ¿sí? el nivel 4, en este caso se cuenta como parte de la configuración electrónica externa. Cuando esto no se contaría como parte de la configuración electrónica externa, y ahí va la otra parte, ¿sí? del tema. Supongamos que yo hubiera seguido 5s2, 4d10 y a 4d10 le sigue 5, por ejemplo 5p1, por dar un ejemplo, ¿sí? Esto sería un elemento que tiene 2 electrones más, o sea, está 2 posiciones más adelante de la plata, sería el indio. Entonces, acá la configuración electrónica externa va a ser 5s2, 5p1, no se cuenta 4d10. ¿Por qué? Porque tengo un electrón,
¿sí? Por lo menos un electrón por encima del subnivel D completo. Siempre que tenga por lo menos un electrón o más, ¿no? Por lo menos un electrón, ¿sí? Por encima del subnivel D completo o F completo, el subnivel D o F completo no se cuenta como parte de la configuración electrónica externa, ¿sí? Así que bueno, dicho eso, vamos a seguir. Muy bien. ¿Qué más tengo para ustedes hoy? Esperen que me perdí. Bueno, una de las cosas que también les voy a enviar para que hagan es un múltiple opción, ¿sí? Un múltiple opción bastante largo. Es muy sencillo, pero para que manejen bien todo lo que es tabla periódica, ¿sí? Con respuestas, así que no van a tener ningún problema. Les digo algunas cositas teóricas más. No me voy a meter todavía en uniones químicas. Uniones químicas los dejo para el siguiente video, ¿sí? Otras cositas teóricas que les quiero decir. Hoy hablamos de la electronegatividad, que aumenta hacia arriba y hacia la derecha. Electronegatividad. Otro concepto que también aumenta de igual forma que la electronegatividad es la energía de ionización, ¿sí? Que está relacionado con la energía que hay que entregarle a un elemento para arrancarle, ¿sí? Un electrón, ¿sí? La definición es un poco más compleja, pero bueno, no nos vamos a meter en tanto detalle. Cuando más electronegativo es, atrae con más fuerza, digamos, a los electrones. Por lo tanto, para arrancarle un electrón tendríamos que entregarle más energía, ¿sí? Otro concepto es el del radio atómico, ¿sí? Suponiendo el volumen de un átomo, como si un átomo fuera una esfera, ¿sí? El radio atómico aumenta al revés de la electronegatividad, ¿sí? Esto es radio atómico. En otro momento quizás hablemos con más detalle del radio atómico y por qué aumenta. Si bien es lógico hacia abajo, tengo que explicarle el fenómeno de apantallamiento y por qué aumenta hacia la izquierda. Y por último, el carácter metálico, ¿sí? Que también va igual que el radio atómico, ¿sí? Aumenta hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, yo tengo que comparar, por ejemplo, un elemento como puede ser el estroncio y el titanio entre sí. ¿Cuál tiene mayor electronegatividad? Y bueno, hay excepciones y muchas, pero según la regla, ¿sí? El titanio tiene más electronegatividad porque está más arriba y más a la derecha. También tiene mayor energía de ionización, ¿sí? Tendría también menor. El estroncio tiene mayor radio atómico que el titanio, ¿sí? Porque el radio atómico aumenta hacia la izquierda y hacia abajo, y tiene mayor carácter metálico el estroncio que el titanio, ¿sí? Por lo mismo que conversábamos hoy. Una cosa que les quiero decir, antes que me olviden, la tabla periódica está, vamos a conversar un poquito, ¿sí? Cómo está conformada. El hidrógeno acá está colocado, ¿sí? Pero el hidrógeno no tiene las propiedades del resto, porque la tabla periódica está armada por familias. Entonces cada columna, ¿sí? Es una familia y tiene características muy parecidas. Entonces, el hidrógeno no es metal ni no metal, si es un elemento neutro, se comporta como no metal, pero está como aparte. Después tenemos, por ejemplo, toda esta columna, que es la columna de los metales alcalinos, ¿sí? Son metales muy reactivos. Si ustedes ponen un poquito de un metal de esto en agua, explota, ¿sí? Lo mismo pasa con los alcalinos térreos, ¿sí? Todos estos tienen un electrón, tienen la tendencia a perder un electrón y a formar un catión, ¿sí? Monopositivo, ¿sí? Un catión con una sola carga positiva. Todos los de acá tienden a formar cationes, lo que llaman, con dos cargas positivas, lo que llaman divalentes, ¿sí? Estos forman cationes monovalentes, estos divalentes, ¿sí? Después vamos a saltar estos de transición, no nos vamos a meter mucho, que serían todos estos de acá, ¿sí? Porque los grupos serían, las familias podemos decir, tenemos los elementos de transición, que son estas dos columnas sumados, igual en la tabla lo dice, miren un rato, ¿sí? Descubran un poco la tabla, y estos también son representativos, ¿sí? Todos estos de acá. Los de acá del medio
son los elementos de transición, pero estos tienen muchas excepciones y no se suelen usar en los ejercicios, ¿sí? Y todos los de acá abajo, ¿sí? Son los de transición interna, que en realidad tendrían que estar colocados acá, pero se colocan abajo para que la tabla no quede muy extensa. Fíjense que los números atómicos, ¿sí? 37, 38, 39, está ordenada la tabla de acuerdo al número atómico. 55, 56, 57 salta 71, que o sea 57 sería el lantano, que está acá abajo, ¿sí? Y el lutecio es 71, que es el que está acá, todo esto iría acá adentro, ¿sí? Entonces, dijimos, representativos serían estas dos columnas, más estos de acá. Esperen que lo muestro porque más esta parte de acá son todos representativos de transición y los de acá abajo son los de transición interna. Todos estos de acá son bloque S. Si ustedes hacen la distribución electrónica, terminan en S. Por ejemplo, a ver, el calcio. Nosotros hicimos recién la del calcio, ¿no? El calcio, fíjense que termina en S. Y estos representativos de acá, ¿sí? Son bloque P. Si hacen la distribución electrónica, terminan en P. Yo hice el azufre hoy. El azufre, bueno, no sé dónde lo metí, pero termina en P, ¿sí? Todos estos que son los de transición son del subnivel D, terminan en D cuando hacen la configuración electrónica, y todos los de transición, ¿sí? Son del subnivel P, terminan en P cuando hacen la configuración electrónica. ¿Qué más? Bueno, de este lado, ¿sí? Los no metales, por ejemplo, toda la familia del carbono tiene 4 electrones, ¿sí? Necesita 4 electrones para alcanzar la configuración electrónica del gas noble más próximo, si está a 4 posiciones, ¿sí? Tendería a ganar o a compartir 4 electrones. La familia del nitrógeno, ¿sí? Tiende a ganar 3 electrones, ¿sí? O sea, formar aniones trivalentes, ¿sí? Cuando gana 4 electrones es anión tetravalente. Cuando gana 3 electrones, trivalente. Cuando gana 2 electrones, como la familia del oxígeno, va a formar anión divalente. Y bueno, esta es la familia de los halógenos, que tienden a formar aniones monovalentes, ¿sí? Así que lo de mono, di, tri tiene que ver con la cantidad de electrones que ganan o pierden los elementos. Y otro concepto que va a aparecer mucho en los ejercicios es el concepto de isoelectrónico. Isoelectrónico quiere decir que tiene la misma cantidad de electrones. Por ejemplo, en el caso hoy del azufre, ¿sí? El azufre 16, cuando el azufre ganaba 2 electrones, pasaba a tener 18 electrones este anión, ¿sí? Este anión divalente. Entonces, el anión, ¿sí? Que forma el azufre es isoelectrónico con el argón. El argón tiene 18 electrones, porque tiene 18 protones, ¿sí? Por lo tanto, este anión es isoelectrónico con el argón, ¿sí? Con el átomo de argón. Ese es el concepto de isoelectrónico. Así que bueno, chicos, espero que la hayan pasado bomba, habiéndome escuchado 38 minutos. Les mando los ejercicios al grupo para que practiquen. Les cuento a las personas que no están en el grupo, en nuestro grupo de Facebook, que estamos haciendo 6 cursos paralelos a la cursada de CBC, ¿sí? Absolutamente gratuitos, y están invitados a participar. Los 6 cursos son matemática 51, matemática UBA 21, química presencial, química UBA 21, biofísica presencial y biofísica 21. En esos cursos, ¿sí? Que son 3 grupos, lo que vamos a ir haciendo son, aparte de yo ir dándole las actividades, ir charlando y discutiendo sobre esas actividades, ¿sí? Pues yo les voy a dar los ejercicios para que enfoquen bien y no se dispersen estudiando cosas que no les van a tomar, ¿sí? Entonces en ese grupo voy a mandar actividades que tengan que ver con lo que ustedes les van a tomar. Vamos a hacer clases en vivo de consultas, ¿sí? También vamos a hacer simulacros de exámenes, y obviamente voy a ir haciendo videos de cada uno de los temas, explicando tema por tema, ¿sí?
Así que están todos invitados. Sí, lo que pueden hacer es buscar el grupo Resolvemos tus ejercicios gratis, que es el grupo núcleo a partir del cual se anotan, y si después se tienen que agregar a sus correspondientes grupos de acuerdo el curso en el cual se anoten, ¿sí? Y si no, también me pueden buscar a mí como Alejandro de Lucas o la fanpage Instituto Sofía. Así que bueno, están todos invitados a practicar. Empezó el cuatrimestre, empezó la diversión y hay que darle duro porque química es una materia bastante brava, más para aquellos que no tienen buena base. Así que les mando un saludo grande y estamos en contacto en el grupo. Chau, chau, chicos.